y bienvenidos a este video. Damos inicio a nuestro curso de matemáticas desde cero. En este abordaremos todos los temas de matemáticas desde las bases más fundamentales hasta llegar a temas más complejos de cálculo. Es un proceso muy extenso que se demorará en completarse, pero haremos esfuerzos para lograr cubrir más temas en el menor tiempo posible. En un video de análisis textual que puedes ver haciendo clic en el enlace que te está apareciendo en la parte superior de la pantalla y que es de preparación para el examen de admisión a la Universidad Nacional de Colombia, se indicaba que el problema del aprendizaje de las matemáticas no radica en las matemáticas en sí, sino que es un problema de lenguaje. O también puede decirse de competencias lingüísticas. Vamos a indicarte por qué. Pausa el video y responde a la siguiente pregunta. Bien, si lo respondiste sin problemas, es muy probable que estés de acuerdo con nosotros en afirmar que es una pregunta que requiere más capacidad de comprensión textual que de conocimiento matemático. De hecho, lo que debe saberse de matemáticas es únicamente multiplicar. Y obviamente, el concepto de números fraccionarios. Y es precisamente aquí donde radica el problema de un gran número de estudiantes en la asimilación de las matemáticas. El desconocimiento de conceptos que, aunque pertenezca al ámbito de las matemáticas, está enmarcado dentro del lenguaje en lo que se conoce como competencia semántica. Antes de responder a la pregunta propuesta, debes entender lo siguiente. Los lingüistas hablan de estos dos conceptos, significante y significado. El significante y el significado, la representación mental y la imagen acústica son las dos caras de una misma noción. El significante es la traducción fónica de un concepto, es decir, el sonido. ¿Cómo suena en este caso la palabra? Perro. También podríamos afirmar con la venia de los lingüistas que es la traducción grafológica. En este ejemplo, los 5 grafemas o letras que conforman la palabra. El significado es el correlato mental del significante, es decir, lo que entendemos por perro. Esta relación constituye la unidad del signo lingüístico. El hecho es que los lingüistas llegan hasta aquí y omiten, por estar por fuera de su marco teórico o campo de acción, el hecho que en este y en todos los casos del lenguaje hay un contenido numérico. A este le hemos llamado expresión matemática. El hecho de pensar en la expresión matemática para este significante o este significado tiene su base en el lenguaje. Estamos ante un ejemplo de un nombre o sustantivo. Recuerde que los sustantivos se clasifican por género y por número. Por género tenemos que este es masculino y por número que es singular. Según los diccionarios de la lengua, el término singular como sustantivo es lo que expresa una sola unidad de los seres u objetos a que se refiere o aplica la palabra en la que se manifiesta. En otros términos, la unidad, es decir, uno. Por eso aquí la expresión matemática para este significante es uno. Pues el término está en singular y corresponde a la imagen de un solo perro. Pero si el caso es que tenemos un número mayor de individuos, la palabra cambia su número de singular a plural. Y en esta situación la expresión matemática depende de la cantidad de individuos a la que se hace referencia. En este caso, 3. Ahora, algunas personas pueden advertir que esto es muy básico, simple y hasta tonto. Seguramente lo es, pero lo que nos interesa a nosotros es explicar cómo algo tan básico es supremamente fundamental y clave en el aprendizaje de las matemáticas. Vamos a aplicar estos conceptos en el problema que formulamos al inicio. Un ganadero pierde 5/8 de sus reses durante una epidemia. Si después de esto el ganadero vende 2/3 de las que quedaron vivas, quedándose con 16 reses, indique el número de reses que tenía inicialmente, el número de estas que mató la epidemia y el número que vendió.
Este rectángulo representa la cantidad total de reses, la cual desconocemos y se debe determinar. Lo que sí se sabe es que el grupo de reses se debe dividir en 8 partes iguales, como indica el denominador. El denominador indica el número de partes iguales en el que se debe dividir la unidad. Así que se procede a dividir en 8 partes iguales el rectángulo. Ahora, de estas 8 partes, la epidemia exterminó 5, es decir, 5 octavos. Estas 3 partes que sobrevivieron las llamaremos ahora grupo de reses que quedaron vivas, es decir, 3 octavos, y las ubicamos aparte. Siguiendo con lo descrito en el enunciado, de estas reses que quedaron vivas se venden 2/3, o lo que es igual decir 2 de 3 partes. Es decir, se venden estas. En el último dato del enunciado nos dicen que después de todo lo que sucedió, el ganadero se quedó con 16 reses. Es decir, en esta fracción hay 16 reses. Y si ahí tenemos 16, significa que en todas las demás fracciones también hay 16 reses. Entonces, una vez interpretado el enunciado, pasamos ahora sí a usar las matemáticas. Date cuenta que esto se aprendió desde la básica primaria y que es muy posible que se haya olvidado este concepto tan fundamental. Pero el hecho de olvidarlo te va a generar problemas más adelante. Por eso es bueno volver a recordar la forma como se aprendió el concepto de fracción en la escuela básica. Hallemos el primer dato que se nos pide, el número de reses iniciales. Planteamos la ecuación. Como en cada una de las 8 fracciones hay 16 reses, entonces multiplicamos 16 por 8, lo que es igual a 128. Ahora, al determinar el número de reses que mató la epidemia, como son 5 de 8, multiplicamos 5 por 16, que es igual a 80. Y finalmente, para determinar el número de reses que el ganadero vendió, se multiplica 2 por 16, lo que es igual a 32. Muy fácil, ¿verdad? Resolvamos este otro problema. Pausa el video si gustas y después lo comparas con la explicación que vamos a hacer. Leamos el problema. Los 3 octavos de una finca se venden. 2/5 del resto se siembran con limón y el resto con mango. Se formula la pregunta: ¿qué parte del tamaño inicial de la finca se siembra con mango? Para resolver partiremos del hecho que este rectángulo, como hacíamos en el problema anterior, representará en el contexto del problema la finca. Este número, 3 octavos, y más exactamente su denominador, nos indica en cuántas partes iguales se divide el terreno. Eso quiere decir que el terreno se divide en 8 partes iguales, de las cuales se venden 3, quedando entonces 5 de 8 partes o 5 octavas partes. Esta figura es el concepto o significado de esta expresión, 5 octavos. De estas 5 partes, que ahora dentro del contexto del problema se llaman lo que quedó de la finca, 2 se utilizan para el cultivo de limón, es decir, 2/5, quedando 3/5 partes destinadas al cultivo de mango. Pero, y aquí debes tener cuidado para hacer una buena interpretación del texto y de la pregunta consecuentemente. Como 1/5 parte de lo que quedó de la finca equivale a 1/8 parte del terreno inicial de la finca, antes de ser vendida una parte del terreno, y la pregunta es, ¿qué parte del tamaño inicial de la finca se siembra con mango? Concluimos que equivale a 3 octavas partes del terreno original donde se cultiva mango. Mucha atención. En ningún momento se afirma que 1/5 sea igual a 1/8, porque eso sería falso. Lo que se afirma es que para este caso, 1/8 parte del tamaño del terreno original
equivale a 1/5 parte del terreno que quedó de la finca una vez hecha la venta. Creemos que de esta manera queda claro el vínculo existente entre matemáticas y lenguaje, y que con una correcta interpretación de este último no se tendrá problemas con las matemáticas. Seguiremos avanzando en un próximo video para fortalecer aún más los fundamentos en este tema y en las matemáticas en general, pues para no hacer más largo este video. Como ejercicio dejamos 2 problemas para que los resuelvas si quieres, a partir de los criterios que hemos manejado, y de ser necesario, haríamos un video para resolverlos. Ha sido grato compartir con ustedes, nos vemos en una próxima ocasión.